Automotive Forum. Conecta con los líderes de la industria automotriz este 20 y 21 de agosto. Regístrate hoy en nuestra página web y sé parte de la conversación que está transformando la movilidad en México. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Logistics Talks, donde semana a semana nos acompañan aquellos líderes que están moviendo esta industria. El día de hoy está con nosotros Luis Domenzain, CRO y cofundador de Aleph, quien el día de hoy nos platicará un poco más a detalle sobre la innovación tecnológica en la logística, cómo se implementa esto en la seguridad vial, cómo nace Aleph, cómo ahora empieza la solución de aliado. Luis, bienvenido, gracias por asistir el día de hoy, ¿cómo estás? Isaac, muy bien y muchas gracias por tenerme por acá. Emocionado de poderte compartir un poco de lo que estamos haciendo de este lado, pues contigo y todos los seguidores de la red de ustedes. Claro que sí, encantados igual de tenerte por acá. Y para empezar un poco y hablar de una forma más contextual, para ti, ¿qué es el cambio, Luis? Pues mira, el cambio yo lo definiría como el momento donde tenemos que adoptar una nueva manera de hacer las cosas. Digo, creo que estamos viviendo justo en un momento donde hay muchos cambios a lo largo digo, específicamente en el tema logístico, pero a lo largo de la economía mundial, y que el cambio, más que ser solamente digamos, el cambiar o el modificar cómo hacemos una manera, pues es una oportunidad a adaptar, a crecer, ya, en fin, pues desarrollar nuevas habilidades que no tengamos antes, ¿no? Claro, sí, justamente la logística lo ha vivido, como bien dices, pues muy fuerte. Este 2025 empieza con mucha incertidumbre, pero ya hace varios años, ¿no? Empiezas buscando cambiar parte de esta industria con Aleph. ¿Por qué enfocarse en esta industria? ¿Por qué seguridad vial? ¿Cómo es que surge esta idea? Mira, te platico, digo, Aleph lo comenzamos hace ya casi 7 años con un objetivo que era cómo ayudamos a las empresas en México a estar más informados de lo que está pasando allá afuera, en materia delictiva, en materia vial, en materia social. ¿Por qué? Porque vivimos en un país, digo, en una región, y es algo que también ocurre en muchos otros países, donde las decisiones que se toman muchas veces alrededor de temas de seguridad, por ejemplo, son basadas muchas veces en intuición y no en datos duros. ¿Por qué? Porque vivimos en una región donde pues, hay poca información disponible que nos permite entender cuál es la problemática que hay allá afuera, pues para tomar decisiones de negocio, ¿no? Entonces, Aleph lo empezamos con esa consigna y donde parte del objetivo que teníamos era cómo generar una plataforma que por definición fuera colaborativa, es decir, que se alimentara de la información que se genera de todos los miembros de su red y que eso permitiera que con el tiempo se fuera generando un círculo virtuoso en donde cada nuevo miembro de esa red aportara en su granito de arena para mejorar las condiciones de la industria de transporte y también en otras verticales que nos hemos metido. Y pues hoy en día somos más de 100 empresas que son clientes nuestros, pero que los llamamos parte de la red Aleph, que en número de unidades, pues andamos llegando como a 220,000 unidades de transporte que de cierta manera aportan información a nuestra base de datos. Y el resultado es que hoy en día pues, tenemos la base de datos privada de incidencia delictiva y vial más grande de México, ¿no? Felicidades también por eso, ¿no? Y entendiendo un poco más a detalle cómo es que abordan esta problemática, cómo funciona Aleph. Al final del día es un producto que piénsalo como si fuera una gran aspiradora de información a nivel nacional, que es una aspiradora que se nutre de tres fuentes principales. Concentramos todo lo que haya disponible a nivel de gobierno, entonces todo que va desde carpetas judiciales georreferenciadas, llamadas al 911, Guardia Nacional, entre otros. Segunda canasta, ya hoy en día tenemos un equipo de 32 analistas que operan en un centro de monitoreo 24/7 y entonces ellos son los responsables de estar capturando pues incidentes que se reportan en medios abiertos, llamémosle periódicos locales, periódicos estatales, algo de redes sociales
Y tercero, toda la información de nuestros clientes, de la iniciativa privada, que esa es como la gran fórmula que logramos idear, donde cada empresa que se vuelve un cliente nuestro, a la vez se vuelve parte de la solución, dado que ellos aportan los incidentes que ellos están sufriendo en su día a día. Y entonces lo que nos ha permitido pues, es entender muy bien la problemática en las carreteras del país, pues prácticamente a un nivel de granularidad súper preciso, ¿no? Saber desde qué mercancía es la que se están robando, qué tipo de industria, en qué carreteras, en qué horarios, en qué días, etcétera, para poder tomar decisiones al final del día. Claro. Y ya con esta experiencia que con Aleph, con tantas fuentes de información, ¿no? Como si funcionara como un gran LLM, ¿no? Que entre más se nutre, mejor funciona. ¿Cuáles han entendido que son los principales riesgos y estos principales insights en la seguridad que enfrenta la logística en México? Mira, primero te diría que es así como el problema más generalizado, sin entrar así como un caso particular, es el problema de no saber, ¿no? O sea, si no sé qué es lo que está pasando en una ruta, si no sé en qué horarios se están robando en una ruta, si no sé dónde debo de decirle a mi operador que se detenga a descansar, pues esa falta de conocimiento es el peor error y el peor enemigo que hay hoy en día en la situación en la que vivimos en el país porque te permite pues, no poder tomar decisiones, ¿no? Y entrando a detalle, pues digo, yo diferenciaría el tipo de riesgo en dos, primero, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con distribución primaria, ¿no? El movimiento entre ciudades, sobre todo en tractos, donde ahí la problemática viene en ciertos puntos vulnerables al cual se enfrenta el transportista, el operador que va manejando la unidad. Esas vulnerabilidades yo las resumo en ciertos días de la semana donde hay un mayor riesgo, ciertos horarios donde hay un mayor riesgo y ciertos puntos en la ruta donde se dispara la incidencia. Entonces, al poder detectar esas tres problemáticas, que es decir, oye, ¿dónde en la ruta tengo mayor riesgo? Pero vamos a ponerlo a un nivel de, oye, en tal gasolinera, en tal cachimba, en tal paradero, eh, identificando ese primer riesgo, pues ya puedo tomar una primera decisión que es dónde tengo permitido detenerme y dónde no tengo permitido detenerme. Segunda decisión, horarios. Y aquí el tema de horarios es un tema que batallamos mucho porque pues, hay dos partes siempre en la ecuación de transporte, que está el cliente, el generador de carga y el transportista, ¿no? Del transportista, pues muchas veces se tiene que adecuar a las instrucciones que le pone el generador de carga, porque es el que le dice, oye, pues tienes que estar en mi centro de distribución a las 8 de la mañana y entonces le quita un poco el margen de maniobra para decidir qué día y qué hora puede circular. Entonces, insistimos mucho el que debe de haber una colaboración entre el generador de carga y el transportista para poder disminuir el riesgo en cuanto a días de la semana y horas del día. Van a haber ciertas rutas que van a ser más peligrosas después de cierto horario, van a haber ciertas rutas que van a ser más peligrosas en ciertos días de la semana. Pero si, regresando a lo primero que mencionaba, si por lo menos hacemos que ambas partes tengan esa información, pues entonces pueden hacer una decisión mucho más informada, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuál es la ruta con más incidentes que tenemos en México? Híjole, pues es que un poco ahí también depende, ¿no? Digo, históricamente la México-Puebla, Puebla-Veracruz, digo, pasando por las cumbres de Maltrata, pues había sido una ruta muy bien problemada, digo, por varias razones, ¿no? Entre el volumen que significa en la industria de transporte en el país, dos, por las condiciones ambientales, ¿no? Atraviesas las cumbres de Maltrata, un lugar donde, ya sea que vengas de Veracruz hacia Puebla, pues primero vas de subida, en donde hace que las unidades bajen muchísimo la velocidad, luego vas de bajada, que hace muy riesgoso el tema de accidentes viales, y vemos, y viceversa, dependiendo del sentido en el que vayas. Zonas muy aisladas, zonas donde hay poca cobertura telefónica, ¿no? Que ese es un punto que también hemos insistido mucho a que pues si estás en una zona donde no tiene señal el GPS, pues el delincuente ya se dio cuenta con la experiencia que ha juntado, pues que no necesita poner un jammer, un bloqueador de señal para asaltar ahí, sino que las condiciones ambientales aportan, ¿no? Entonces, bueno, México, Puebla, Veracruz, el Bajío lo hemos también identificado para cierto tipo de industrias o cierto tipo de productos, por ejemplo, el tema farmacéutico,
un tema bien interesante que hay en el Bajío, que el cliente me decía, bueno, pues es que es como el nearshoring de los delincuentes. Nosotros tenemos identificados todos los puntos digo, en la República, pero que están muy concentrados en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Querétaro, y en Ciudad de México y Estado de México, los puntos indicados por la COFEPRIS con una alta tasa de medicamentos robados o falsificados vendidos en esos establecimientos, lo que le llaman establecimientos de venta irregular de medicamentos. Si tú cruzas esa información con dónde se están robando los medicamentos de nuestros clientes, parece que es una capa que está sobreponiendo una arriba de la otra. Entonces, ¿qué es lo que el delincuente ya encontró? En ese es como un tipo, un cuadrado, pues ya encontró el lugar donde puede conseguir el producto, es en el robo que comete en la autopista, y ya consiguió el lugar donde puede distribuir ese producto, ¿no? Que son esos establecimientos de venta irregular. Entonces, bueno, ese es otro, y así me puedo dejar ir, digo, hay distintas problemáticas dependiendo en dónde te estés enfocando en la República, pero de nuevo, lo importante es conocer, ¿no? Y estar bien informados, pues para que podamos tomar mejores decisiones. Sí, claro, y también me gustaría escuchar, ahorita comentas que está la clásica orden, hoy a las 8 de la mañana quiero que estés en almacén para que empiece la producción, la carga, los anaqueles, porque pues el horario Godínez empieza a esa hora, termina a las 6 de la tarde. ¿Cuál sería la hora recomendada, pues, generalizando mucho, pero la hora recomendada donde pues hay menor tasa de incidentes? Pues mira, la verdad es que ya hoy en día varía muchísimo dependiendo la ruta y la zona, ¿no? El tema de condiciones ambientales afecta muchísimo este tema porque, a ver, aquí te voy a echar un concepto un poco más teórico de por qué ocurren los delitos, ¿no? O sea, como que muchas veces decimos, oye, pero ¿por qué asaltan en ciertos lugares más que en otros? ¿Por qué en ciertos días, ciertos horarios? Y se debe a una ley muy importante que es la ley de la criminología moderna, llamada la ley de la concentración delictiva, que lo que nos dice esta ley es que el delito tiende a concentrarse en patrones geográficos y temporales muy agudos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tomáramos cualquier unidad de análisis, tomemos una ciudad, Ciudad de México, Nueva York y no sé, y Tokio, o sea, es una ley universal, y analizáramos todos los delitos que han ocurrido a lo largo de un año en esa ciudad, lo que nos vamos a dar cuenta es que el 50% de los incidentes que ocurren en esa ciudad ocurren en no más del 5% de su superficie. ¿Ok? Y eso se llama que es un comportamiento fractal, es decir, puedes estar analizando una ruta, puedes estar analizando un municipio, una colonia, ciertos kilómetros a lo largo de una ruta y se van a dar esos comportamientos de manera universal. Y lo mismo pasa a nivel temporal, que es en el tiempo. Dependiendo del delito que estés analizando, va a concentrarse en ciertas horas del día y ciertos días de la semana. ¿Por qué ocurre esto? No es un tema así como medio misterioso, sino pensemos que el delincuente pues va a tratar de comportarse de manera racional y donde va a poner siempre riesgo-beneficio en su toma de decisiones. ¿Dónde puedo cometer ciertos actos que me den el mayor beneficio al menor riesgo? Y eso se empieza a explicar tanto a nivel geográfico como temporal. Van a haber ciertas partes de la autopista donde el delincuente ya se dio cuenta que puede asaltar de una manera mucho más eficiente. Van a haber ciertos días y horas donde se dio cuenta que pues falta de iluminación, falta de patrullaje, o sea, eso se va como acomodando dependiendo el caso, y entonces por eso empiezan a haber estas concentraciones súper agudas. Regresando rápido a tu pregunta, o sea, lo importante allí es algo que también como que ayudamos con la tecnología, digamos, como con la filosofía que hemos impulsado con Aleph, es que tiene que haber una sinergia entre el área operativa, logística, transporte, en fin, el área core de transporte de una empresa con el área de seguridad, que normalmente chocan, ¿no? Porque pues el de seguridad llega a decirte, oye, pues ya no puedes surtir producto en Ecatepec, o llega el de seguridad y te dice, oye, pues ya no puedes circular de noche, y llega el de transporte y te dice, oye, pero pues imposible, cabrón. O sea, si cerramos o no circulamos después de cierta hora, no vamos a llegar a nuestras métricas de entregas, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber obviamente un punto medio y donde los datos nos van a ayudar a encontrarnos, nos van a ayudar a encontrar esa media, que es, oye, yo como seguridad, ¿cómo puedo poner ciertos parámetros que no afecten tanto la parte operativa
y yo operaciones que voy a ceder pues para disminuir el riesgo de que le pueda pasar algo al operador, que vaya a tener implicaciones también con incremento de pólizas de seguros, en fin, ya todo lo que resulta de que te roben una unidad, ¿no? Sí, claro, y esas implicaciones son importantísimas en costos, ¿no? Costos operativos, costos logísticos. Para adentrarnos un poco más al funcionamiento, a la operación de Aleph, ¿cómo es que funciona la inteligencia colaborativa en este entorno logístico? Pues mira, eh, hay una, digo, un poco la analogía más común que todos conocemos es Waze, ¿no? O sea, Waze, ¿cómo funciona? Pues es un sistema más bien para temas de ruteo personal, o sea, movimiento de vehículos y de personas, pero que aprovecha la colectividad de todos los usuarios que tiene, pues para poderte dar el tiempo de arribo, si hay un accidente, si hay tráfico, hay un embotellamiento, etcétera. Traduce eso como a nivel básico, conceptual, pero ahora una operación de transporte, como esa colectividad de los cientos de miles de operadores que están en la calle todos los días, de los cientos de miles de viajes que, o millones de viajes que ocurren al mes en la industria de transporte, para que esa colectividad de información nos pueda dar datos que sean útiles para la mejora continua. Y si lo piensas bajo esa óptica, pues entonces las oportunidades son infinitas, cabrón. Te estoy hablando en la parte de seguridad como un eje, seguridad delictiva, pero pues está la seguridad vial, está la parte operativa y de eficiencia en rutas, está la parte de mejora de infraestructura en las autopistas del país, está el tema de sinergia entre las partes que pertenecen a un ecosistema logístico. Entonces, hoy en día, y esa es como la gran oportunidad que nosotros primero atacamos con Aleph, ahora estamos atacando con Aliado, es que eh, estamos en una industria logística de transporte en México con una necesidad de poder digitalizar mucha de esa conectividad que nos permita generar economías de escala entre los participantes que ya existen, ¿no? O sea, ya existen los operadores, pues cómo hacemos que la comunicación entre ellos saque más valor que solamente el tenerlos manejando, ¿no? Pues es una fuente de valor bien importante para decirnos realmente qué está pasando en cada rincón del país. ¿Cómo le hacemos para que los generadores de carga, las grandes empresas que mueven mucho producto por el país, puedan ser parte de la información que necesitemos, pues para entender los corredores logísticos, el tema de, digo, también entrando al tema de oferta y demanda en ciertos lugares? Entonces, un poco la analogía general es aprovechar esa colectividad, toda esa información que se genera, pues para poder generar productos que por medio de la tecnología, pues podamos aprovechar esa data, ¿no? Claro. Luis, se generan esta fuente de información, se entregan datos. ¿Cómo se comparte esta información? O sea, mira, un poco aquí ya para empezar a diferenciar entre los dos productos, o sea, a ver, en Ale, ahora sí que tenemos muchísimas maneras de poder consumir la información directo de nuestros clientes. Desde, oye, pásame un archivo Excel y yo puedo hacer esa carga directo al sistema. Oye, conectémonos con tu central de monitoreo para que en el momento que un operador esté en una situación delictiva o de riesgo vial, esa data la podamos tener nosotros. O de plano, pues velo reportando de manera individual a través de un formulario que tiene el sistema con ciertas reglas de negocio, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que más que volvernos nosotros como una traba en cómo el cliente pueda cargar esa información, más bien lo que queremos es venderle la idea de, oye, empieza a tener una cultura de toma de decisiones en base a datos, ¿no? Que es lo más importante. Y la cultura va de vértice a base, ¿no? O sea, si el director general o el dueño de esa empresa entiende el concepto de que quiere empezar a tener una operación basada en datos, pues entonces eso ya se permea en la organización para no solamente la parte de seguridad, sino en la parte operativa, en la parte de recursos humanos, etcétera. Entonces, esa es en la parte de Aleph. De ahí, ¿qué es lo que empieza a pasar, no? Y hoy en día consumimos un montón de datos diarios de todo tipo, ¿no? O sea, digo, los divido en tres. Tenemos temas sociales, o sea, protestas, bloqueos, tomas de casetas, en fin, todo lo que te puedas imaginar en esa cubeta. Luego, temas meteorológicos, inundaciones, deslaves, digo, hasta avisos por huracanes o desastres naturales, temblores, terremotos y demás. En la parte de meteorológica, y luego en la parte delictiva, bueno, desde incidentes de muy alto impacto
hasta faltas administrativas, ¿no? El cuate que lo agarran tomando en la vía pública. Entonces, como ya empezamos a generar muchísima información, muchos de nuestros clientes nos venían a pedir oye, está padre la data, me funciona muy bien para la toma de decisiones, pero quiero algo un poco más operativo, ¿no? O sea, quiero que en vivo tú me estés diciendo oye, tal unidad se está acercando a una zona de riesgo delictivo. Oye, tal unidad, cuidado que se está acercando a un lugar donde acaba de suceder una toma de casetas o un deslave o una inundación. Eso combinado con que nos empezamos a dar cuenta que había una desconexión brutal entre los sistemas existentes en las operaciones de transporte. Tenías los RPs, tenías los TMS, los WMS, tenías las cuentas espejo de los transportistas. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues una ineficiencia al tener tantos sistemas aislados en lugar de tener pues una sola fuente de verdad, ¿no? Entonces ahí nace Aliado, donde justo lo que estamos desarrollando es un producto que te lleve desde conectar oferta con demanda, ¿no? O sea, oye, yo necesito mover producto y quiero conectar con transportistas confiables, hasta la parte de validación de documentos y evidencia de entrega digitalizada, una vez que el transportista dejó el producto, y de ahí temas financieros alrededor de, pues, cómo hacemos que pueda haber un esquema de beneficio para el operador, para el transportista, pues para que pueda recibir su pago a tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos últimamente? Pues esa información ya existía, ¿no? Oye, en la parte de generación de carga y en la parte de conectar oferta con demanda, pues es un proceso que hoy en día se hace a través de email, ¿no? Donde el cliente le dice a sus transportistas, oye, pues mañana necesito una unidad con estas características a las 8 de la mañana en Azcapotzalco, etcétera. Bueno, pues el proceso ya existía, nada más faltaba la digitalización del mismo. Y de ahí, si voy avanzando en todos los procesos de esa cadena de transporte, hasta la comunicación con el operador, por ejemplo, donde, pues, ¿cómo funciona hoy en día la comunicación por el operador? Normalmente por teléfono, donde le marca el centro de monitoreo y le pregunta, oye, pues, ¿por qué vas retrasado? Oye, acabamos de ver que te acabas de detener en esta gasolinera, ¿nos puedes dar más detalles? Pues digitalizar ese proceso hasta el, oye, ese papelito que tiene que viajar al área administrativa del cliente para que le liberen el pago al transportista, pues en fin, lo que diseñamos con este segundo producto aliado es pues una digitalización de todo ese proceso. ¿Y qué papel juega en todo este proceso de fuente de datos, de información, de virtualización, la inteligencia artificial? Uf, pues un rol importantísimo, digo, y tanto desde la parte previa, que es la ideación de muchos de estos productos, o sea, nosotros ya traemos una visión interna en Alep, somos 85 personas en el equipo, donde todo departamento tiene que adoptar a diferentes escalas el uso de herramientas de inteligencia artificial para hacer la manera en la que trabajan 5 meses más eficiente, ¿no? Entonces, digo, quiero hacer alusión porque muchas veces hablamos de inteligencia artificial y a la gente pues, le cuesta trabajo ya cuando está metida dentro de un producto. No, o sea, nosotros nos vamos desde la parte básica, que es en la parte de la operación de la empresa, que va a ayudar a que todo esto funcione más eficiente, o sea, ya el proceso de todo aliado, pues que se adopte la inteligencia artificial. Pero ya pasando al producto, pues de muchas maneras, ¿no? Digo, desde el poder hacer sentido de toda la información que ingestamos de las distintas plataformas, o sea, porque ¿qué pasa cuando estás conectado con un TMS, estás conectado con distintas cuentas espejo de transportistas, estás recibiendo comunicación del operador, estás recibiendo, perdón, evidencia de entrega del producto ya entregado? Pues la inteligencia artificial viene a jugar un rol estratégico a poder entender toda esa información y y hacerle que tenga sentido para que pues, el cliente pueda, digamos, entender qué es lo que está pasando en cada una de las etapas del proceso. Claro. Y en todo este proceso ahorita hablas que luego se vuelve un poco complejo, ¿no? El entender, ok, inteligencia artificial, si es machine learning, si es un modelo de LLM, si es algún otro modelo, ¿no? Ya cómo se va implementando directamente, pero ahorita la industria del transporte, logística en México está lista para adoptar estas soluciones. ¿Qué tanta aceptación estás viendo de esto? Sí, mira, un poco aquí, y esto es algo que aprendimos desde el producto antes con Aleph, donde no debemos de cometer el error de, de hablar con tecnicismos, con la industria,
antes de un poco hacerles entender de una manera sencilla lo que se quiere implementar. Digo, y que el ejemplo pues perfecto va desde pues, tecnología básica dentro de una operación de transporte de un hombre camión que tiene 2 unidades. Pues no quieres venir con la bandera de decirle, no, pues oye, es que esto es algo súper sofisticado que utiliza modelos de LLM y de inteligencia artificial con estas, porque, pues, pobre cuate, que lo que le interesa a él es profesionalizar su servicio y diferenciarse sobre la industria, no le va a entender uno. Al revés, yo creo que le va a generar angustia y va a alejarse de como de poder implementar eso dentro de su operación. Y entonces no vas a poder lograr completar el ciclo, digamos, como para realmente permear el producto en la industria, ¿no? Entonces, esto digo, lo menciono como un eje que insistimos mucho con el equipo de marketing, con el equipo de ventas, con el equipo de producto, que es dejar a un lado los tecnicismos, hablar como si le tuvieras que explicar esto a alguien con poco conocimiento del tema y que esa manera de explicarlo le ayude a entender más bien los beneficios que él va a ganar, más que la parte tecnológica de lo que tú desarrollas. Eso te interesa a ti y nadie más. A él lo que le interesa es, oye, a mí esto qué me va a funcionar. Entonces, regresando a tu duda, si la industria está lista, claro que no está lista porque volteamos a ver la industria alrededor de temas de inteligencia artificial y la mayoría se basan en estos tecnicismos, ¿no? Se basan en más bien presumir la tecnología que tienen detrás y un poco el hilo negro que acaban de inventar y demás, cuando al usuario, al cliente, pues él lo que le va a interesar es el beneficio que le vas a traer a él, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues bajar toda esta tecnología a pies de tierra, ¿no? O sea, todos estos conceptos a pies de tierra para que cualquier persona lo pueda entender, para que podamos más bien entender el mensaje que le queremos mandar a la persona, pues en cosas básicas, ¿no? En lugar de decir inteligencia artificial, dile robot, cabrón, que se nos vayan a levantar en armas los puritanos alrededor del tema de inteligencia artificial, donde, oye, no es un robot y es un tema pues no, cabrón, o sea, para la persona que le vas a explicar, pues la manera más sencilla que lo voy a entender es, oye, es un robot que te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo en A, B, C y D. Y déjame demostrártelo, en fin, en una implementación contigo. Entonces, si hay un reto ahí, hay un tema de mucha evangelización, de mucha confianza que le tenemos que transmitir hacia la industria de transporte, de decirles, eh, no conocen del tema y no pasa nada, en caso de que no lo conozcan. Vamos a ir paso a paso para que lo puedas a ir entendiendo a como de medida y demás. Y en fin, ¿no? Y por eso, digo, el producto aliado va enfocado desde el hombre camión hasta el grande transportista con miles de unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es pues, cerrar esa brecha de competencia a través de la tecnología, ¿no? Claro. Y ya para entenderlo un poco más ejemplificado, ¿tienes algún caso de éxito que quieras compartir? Sí, pues miren, les platico, digo, uno de nuestros socios más importantes fue el que creyó en el producto muy al comienzo de la empresa, fue el Grupo Bimbo. Bimbo pues, nos puso un reto de frente importante. ¿Por qué? Porque uno, en la parte de datos, pues generaba pues, literal miles de incidentes al año con sus 35,000 rutas de reparto, más o menos, 35,000 viajes mensuales en T1. Pues teníamos un reto importante de, oye, ¿cómo hacemos sentido de una operación tan compleja para que realmente la data permita empezar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, creo que el éxito de ese producto, les platicaría un caso bien interesante, que es el tema de rotación de personal, donde hace unos años estaban teniendo un problema importante en la rotación de operadores, en su operación de transporte, y como buena área de recursos humanos, pues se voltearon con una consultora dedicada a temas de RH y les hicieron así un estudio donde traía pues, el tiempo que llevaba el operador en el puesto, su último incremento salarial, en su rol, etcétera, etcétera. En fin, las típicas variables relacionadas con temas de personal. Entonces, cuando entramos a platicar con ellos, les dijimos, oye, ¿por qué no le metemos la variable al modelo para ver si la persona ha estado en contacto con un incidente delictivo? O sea, si el operador lo habían asaltado.
y salió como la segunda variable de poder predictivo de que la persona iba a dejar su puesto una vez que había estado en contacto con un incidente de delincuencia. Entonces digo, te platico ese caso porque no es así como les ayudamos a disminuir en un 30%, en fin, de esos pues, hay muchos y es como pues, el caso de uso típico, pero aquí estamos hablando de una persona que es el operador, donde ese operador, pues sí está preocupado de la situación delictiva en el país, y entonces, y eso lo refleja en que si la empresa no invierte los insumos adecuados para protegerlo, va a dejar su puesto, ¿no? Y ese fue el resultado. Entonces, ¿qué resultó de eso? Pues toda una campaña interna para poder proteger, mantener más informado al operador, apapacharlo una vez que tuviera un incidente, pues tener sesiones posteriores con él, etcétera, ¿no? Un tema de impacto ya como profundo, digamos, en una empresa pues, que su core es la parte de operadores, ¿no? La parte de transporte. Yéndome a la parte de aliado, y aquí los voy a volver a echar de frente a los amigos de Bimbo y de Barcel, porque ahí, o sea, lo que hemos logrado y es algo que digo, nosotros tenemos un porcentaje bien chico de este mérito, pero pues creo que es una sinergia que se logra al tener a alguien que pueda entender esa visión de, oye, cómo transformamos la manera en la que trabajamos, de vértice a base, porque esto es algo que venía desde Daniel Servitje, cuando estaba como director general de la empresa, hasta los de la torre de control, que era cómo adoptamos la tecnología para que nos ayude digamos, como a mejorar la manera en la que trabajamos para eliminar a como de medida el error humano. Entonces, ¿cuál es el resultado hoy? Digo, que es el resultado como de toda esa culminación de implementar aliado para digitalizar todos sus procesos, de realmente generar una torre de control que automatice la comunicación entre los distintos sistemas. Pues hoy en día tú vas a la torre de control que tiene Bimbo en Azcapotzalco y la manejan 3 personas en una operación de cerca de 30,000 viajes mensuales. Cuando tú vas a una operación similar de monitoreo de alguna otra empresa y tienen literal decenas de personas atendiendo el teléfono y resolviendo las problemáticas y apagando fuegos acá. Entonces es esa culminación de cómo usar la tecnología para más bien enfocar los recursos que se tengan hacia otros lugares. No, no estamos diciendo que es, oye, reemplazar el capital humano, sino, oye, enfoca ese esfuerzo hacia áreas de negocio que realmente te puedan tener un impacto positivo y en fin, pues ahí está el resultado, ¿no? Y qué importantes insights, ¿no? Se pueden llegar a ver en un ROI, pues no tan típico de una rotación del personal, pero los costos en reclutamiento, ¿no? Son muy altos y Correcto. demás. Y retomando un poco hacia tu rol, cómo nace Aleph, me gustaría escuchar en este sube y baja, montaña rusa del emprendedor, ¿qué te motiva a seguir todos los días empujando el crecimiento de Aleph, ahorita aliado? En un entorno que pues no siempre se vuelve fácil. Pues mira, digo, primero que nada, aquí para ponerlo en el spotlight, digo, Jero Moar, mi socio, es yo creo que así como la definición de cómo debe de comportarse un emprendedor en un ecosistema como el de México, ¿no? Es un cuate que sabe muy bien conceptualizar 360 grados de una empresa, que va desde la parte de producto hasta la parte comercial, hasta la parte como de oportunidades de negocio y de capital. Y entonces, digo, lo hago alusión ahí porque pues lo más importante en lo que tú dices de un sub y baja, pues es encontrarte un socio que realmente te mantenga motivados y que ambos nos podamos mantener motivados a seguir construyendo lo que sea. Digo, llamémosle una empresa, llamémosle un proyecto, etcétera, ¿no? Eh, Eso primero. Segundo, la verdad es que el problema que originalmente quisimos resolver y que seguimos resolviendo con la parte de Aleph tiene un impacto social al final del camino, ¿no? O sea, si logramos que ese operador que antes iba a dejar su puesto porque estaba hasta el copete, porque lo estaban asaltando todos los días o porque estaba, y le logras dar una herramienta que ayude a disminuir ese riesgo, bueno, pues le estás aportando un granito de arena, o así lo veo, por lo menos yo, desde una perspectiva social, de empoderar a las personas a estar más protegidas en su día a día, ¿no? Entonces, digo, un poco digo, yo no lo veo tanto como un sub y baja, yo más bien, digo, hay sub y bajas en las partes operativas y el negocio, en la parte comercial y demás, pero como en la parte general, yo siento
que aquí en Aleph hemos logrado construir algo que realmente tiene un impacto positivo, que realmente tiene un impacto humano al final del camino, y eso para nosotros pues, es algo que nos motiva muchísimo para, digo, no somos una asociación civil, poder hacer negocio y construir una empresa exitosa con esa filosofía, pero sabiendo que lo que estamos haciendo realmente está teniendo un impacto positivo para mejorar las condiciones de la industria en México, ¿no? Eh, digo, ¿qué reto un poco veo yo como emprendedor en un rol comercial, con mucha exposición a lo que está pasando allá afuera y demás? Eh, yo gran medida, que lo platicábamos hace un momento, creo que el reto más grande es un tema cultural, ¿no? En la adopción de tecnología en México. Creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero hay mucho que hacer en donde el rol principal en esta transformación de cultura viene de los tomadores de decisión. Yo le llamo aquí, de nuevo, regresando al concepto de vértice a base, o sea, es un tema cultural que no van a ser del el chavo que acabas de contratar, super pilas y que lo vas a traer al equipo análisis o de innovación para que transforme la manera en la que se trabaja el negocio. Él hará sus esfuerzos, pero si no viene de la cabeza de las organizaciones en México el decir, oye, vamos a apostarle a cambiar la manera en la que trabajamos, vamos a apostarle a traer talento joven, vamos a apostarle a generar áreas de innovación, a tener una mentalidad abierta, a implementar nuevas tecnologías, etcétera. Creo que ese es el reto más grande que tenemos, digo, muy enfocado en esta industria que más que en otras, y donde pues creo que con poco cambio podemos lograr muchísimo en la manera en la que las empresas crecen e innovan en México, ¿no? Sí, seguro. ¿Y a todo esto tienes algún mantra, frase que lleves en tu vida? Pues no necesariamente, la verdad. Eh, soy, soy como, soy muy práctico, ¿no? Yo soy de un poco, suena raro, ¿no? Pero pues, mantener la cabeza abajo, pues chambear, si estás en el momento correcto, haciendo las cosas correctas y sabiendo que lo que estás haciendo lo estés haciendo con integridad, ¿no? Las cosas te van a ir alineando en la vida, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido la fortuna, digo, es una culminación entre suerte y pues, estar en el momento correcto, la verdad de tener socios extremadamente, talentosos o que aportan valor en la empresa, o sea, en fin, tienen muchísimas cualidades que nos han ayudado a estar donde estamos. Un equipo fenomenal, digo, 85, 86 personas que ya somos en la empresa. Entonces, un poco regresando a si tengo así como una filosofía, pues es esa, ¿no? O sea, yo creo que con que no creo en el karma, pero sí creo en cierta como concepto del karma, que es, pues mientras hagas las cosas bien, las hagas con integridad, des la cara siempre ante este, las circunstancias que te eche la vida, las cosas van a salir para adelante. Pueden haber sub y bajas en el día a día, pero in the long run no vas a tener ningún problema. Claro. Oye, Luis, y ya para ir finalizando esta plática, ¿tienes algún último mensaje que le quisieras dejar a nuestro foro, a los transportistas, a los logísticos? Eh, pues yo les diría, digo, un poco regresando a la pregunta que me hacías como del tema de si estamos listos o no. O sea, yo creo que ahí a toda la industria, digo, porque hay distintas partes y digo, viendo donde nos conocimos la semana pasada en el Logistics World, te das cuenta del tamaño de industria, de sector en el que estamos. Y creo que, así si lo dejaran en una frase, es tengan una mente abierta a innovar. Y es una mente abierta no solamente hacia terceros, pero internamente, contigo mismo, de decir, puta, quítate el prejuicio de no saber de tal tema, y hablando de temas tecnológicos, sino que abórdalo con valentía, con apertura, y en fin, sin tenerle miedo a que nada se va a romper, ¿no? Bien, diciéndolo de una manera más coloquial. Entonces, es eso, ¿no? O sea, creo que estamos en una oportunidad muy importante en México a nivel macro, con muchas cosas cambiantes prácticamente de un día a otro.
pero sobre lo que sí tenemos control, porque en esa parte macro pues, no vamos a saber qué va a estar pasando en el mundo que nos vaya a afectar a nosotros, pero lo que sí tenemos control es en la manera en la que llevamos nuestros negocios. Creo que específicamente para la industria de transporte, para logística y demás, pues debemos de voltear a ver hacia adelante y decir, oye, pues cómo me posiciono mejor ante un mercado súper competido y con un mercado con muchísimas oportunidades, ¿no? Claro, no, y nos deja muchos aprendizajes esta plática, Luis. Gracias por estos mensajes, por abordar, ¿no? Este tema de seguridad desde un lado tecnológico y hablar de qué se puede hacer, ¿no? Con lo que hacen en Aleph, ahorita la solución de aliado. Gracias por sumarte a Logistics Talks, al Neuron Business Media. No, para nada, Isaac. A ti, gracias por la invitación. De verdad, qué padre iniciativa. Digo, ya viendo la cartera de entrevistados que has tenido, al revés, me siento afortunado de estar aquí contigo y pues, compartiendo, aunque sea un granito de arena, de mi perspectiva en la vida en este tema. Y pues mucho éxito en lo que viene. Claro que sí, Luis, y bienvenido. Hasta la Vale. próxima.